Ahora tendremos las lecciones de las Sagradas Escrituras en Sofonías 3, del 14 al 20, y la tendrá nuestra hermana Raiza Rivera. Bendiciones, hermanos, y leo de la Biblia latinoamericana. Grita de gozo, oh hija de Sión, y que se oigan tus aclamaciones, oh gente de Israel. Regocíjate y que tu corazón esté de fiesta, hija de Jerusalén, pues Yahvé ha cambiado su suerte, ha alejado de ti a tus enemigos. No tendrás que temer desgracia alguna, pues en medio de ti está Yahvé, Rey de Israel. Ese día le dirán a Jerusalén: no tengas ningún miedo ni te tiemblen las manos. Yahvé tu Dios está en medio de ti, el héroe que te salva. Él saltará de gozo al verte a ti y te renovará su amor. Por ti danzará y lanzará gritos de alegría, como lo haces tú en el día de la fiesta. Apartaré de ti ese mal con el que te amenacé, y ya no serás humillada. Entonces eliminaré a todos tus opresores. Ese día salvaré a la oveja coja y llevaré al corral a la perdida. A ustedes les daré fama y honores en todos los países donde la humillación era su parte. Ese día los traeré a este lugar y los reuniré para hacerlos famosos y respetados entre todos los pueblos de la tierra. Cuando traiga de vuelta a los cautivos a la vista de ustedes, dice Yahvé. Y esto es palabra del Señor. Ahora tendremos la lectura en Filipenses 4, del 4 al 7. Puestos de pies. Amén. Y dice así la palabra de Dios: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Ahora tendremos la proclamación de la palabra con el lema ¿qué debemos hacer? Por nuestra reverenda Marielis Barreto Hernández. Como anunciamos desde el inicio y anunciamos el domingo pasado, dijimos que íbamos a tratar de hacer un culto más corto. Si usted se ha dado cuenta, si ha sido, no crea que va a ser todos los domingos. Si usted cree que va a ser todos los domingos, se ha equivocado. Algunos no dijeron amén, no están contentos. Otros sí, bueno, eso lo resolvemos más adelante, ¿está bien? ¿Usted puede hacer esto conmigo? Los que puedan, porque hay quizás quien no pueda. ¿Lo intentan todo el mundo? Siga, siga. Estamos calentando para por la tarde. Pero aquí como que falta un chispito de sabor, ¿verdad? Pronto llegará el día de mi suerte, cuando menos te lo esperes. ¡Ey! Se saben el de la loto. Así no es la letra original. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Estoy preocupada. Otra vez, espérate, otra vez. ¿Estamos listos? ¿Quién la sabe bien y sabe cantar? Los cocoros del corazón de rollo, ¿dónde están? Pronto llegará el día de mi suerte. Sé que antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará. Otra vez. Pronto llegará. Sé que antes de mi muerte. Muy bien, aplauso a ustedes mismos. El mensaje que Héctor lavó en esta canción que se hizo muy famosa en nuestro país en la década de que algunos de ustedes eran sumamente jóvenes,
que usaban afro. ¿Lo confesaste? Pues se supone que 2 o 3 confiesen también, y que usaban pelos largos y que eran más flacos que un lápiz. Aquí hubo una confesión de un afro, estoy esperando la segunda. Muy bien, yo también tuve afro. Bueno, este mensaje, hermanos y hermanas, es bastante claro. El día de la suerte llegará y así la vida cambiará. Punto. No es tan complicado. Nos dice la canción que no se sabe ni cuándo ni cómo, pero el día de la suerte llegará. Lo que sí está seguro la persona que lo escribió y que lo canta, y el mensaje que quiere decir es que ya sea tarde o temprano, llegará ese día. Hay una seguridad de que el día de la suerte cambiará. Así que dice que por lo menos antes de morirse llegará ese día de la suerte, o sea, que aunque tenga que esperar toda la vida hasta envejecer, el cambio tan esperado va a llegar. Y aunque está cansado de esperar, sigue diciendo en esta canción, la letra, dice que llegará el día de la suerte y que no pierde la esperanza o el deseo de luchar. Y esa esperanza le hace creer que será pronto. Se me fue el músico. ¿Dónde está el músico? No vas a cobrar el cheque hoy. Pronto llegará el día de mi suerte. Sé que antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará. Con esta contagiosa música, esta canción nos presenta un panorama para todos los tiempos, incluyendo lo que estamos viviendo hoy. Todos esperamos que nuestra suerte, que nuestra situación, que lo que nos aqueja cambie. ¿Estamos de acuerdo con ello? Esperamos que haya un cambio significativo y positivo en nuestras situaciones difíciles, y todos esperamos y necesitamos eso según clama la música popular. Y lo esperamos siempre, lo esperamos durante toda la vida. No importa la edad que tengamos, esperamos que la situación difícil cambie. Creemos que no nos vamos a morir sin ver el día que dejemos atrás el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, que veamos a los hijos bien encaminados, realizados, que la iglesia esté puesta en su camino, que la mala racha, que lo que no nos fue bien desaparezca de nuestras vidas. Pronto llegará y nosotros así lo deseamos, lo esperamos. Y para aquellos que creemos en el Señor, se lo pedimos y clamamos al Señor por ello y esperamos y tenemos la certeza que así Dios nos escucha y nos los va a conceder. Así que lo mejor de esta canción me parece a mí, la mejor parte, es que el autor o el cantautor nos invita a vivirlo con esperanza, con mucha esperanza, con mucha expectativa, con mucha emoción que vaya más allá de cualquier circunstancia que podemos estar viviendo. Que nuestro panorama va a cambiar y que esa transformación va a llegar y que la esperemos y que luchemos por ella y que no bajemos la guardia y que no cansemos el ánimo y que sigamos luchando y esperando por esa transformación y ese cambio, con la esperanza de que llegue el día de nuestra suerte. Es interesante notar y comparto con ustedes que aunque Héctor Lavoe no usa palabras bíblicas en su canción, describe muy bien el drama que también estaba aquejando hace tantos siglos al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, como lo sigue aquejando hoy a todos los siglos y a todos los pueblos. Él describe muy bien en esa canción lo mismo que estaba pasando en Lucas capítulo 3, según acabamos de nosotros leer en el orden de culto, particularmente en la seguridad de perdón. Hoy usamos el Evangelio, a diferencia de otras ocasiones. Es la figura de Juan el Bautista que siempre va a aparecer como protagonista en nuestras ocasiones de Adviento. Hoy es el tercer domingo de Adviento y es natural encontrar la voz y la figura de este enigmático y diferente personaje de la Biblia que aparece alzando su voz en medio del desierto predicando las buenas noticias del Señor. Allí el pueblo que fue a escuchar a Juan también estaba esperando el día de su suerte. Necesitaba que cambiara urgentemente la situación que ellos estaban viviendo. El imperio romano los estaba acosando, los tenía ahogados, los perseguía.
Tenían que pagar altos impuestos, gente que estaba pasando hambre, gente que estaba oprimida. Cualquier parecido con la realidad puertorriqueña no es pura coincidencia. Los pueblos, no importa la raza, no importa el idioma, no importa los tiempos, han pasado lo mismo. Y todos los pueblos que sufren o sufrimos también esperamos que llegue ese cambio de parte del Señor. Escucha nuevamente, por favor, estos versículos de Lucas capítulo 3 que nos dicen: a las multitudes que acudían para ser bautizadas, Juan les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Produzcan frutos dignos de arrepentimiento y no comiencen a decirse: tenemos a Abraham por padre, porque yo les digo que aún de estas piedras Dios puede levantar hijos a Abraham. El hacha ya está lista para derribar de raíz a los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado en el fuego. ¿Qué hubiera dicho usted si hubiese estado allí escuchando a Juan el Bautista? ¿Qué hubiera hecho usted ante las palabras de ese extraño predicador en el desierto? ¿Qué hubiera hecho usted ante una predicación como esta? Si fuera hoy día, tal vez decimos: ¿qué se cree este que me habla así? ¿Qué hubiera hecho usted? Juan estaba alertando a la gente con fuerza, con la misma o mayor fuerza que el pecado que estaba arrastrando al pueblo de Dios. Para el pueblo de Dios en este tiempo, la religiosidad había sido más importante que su relación con Dios. El pueblo estaba pecando, el pueblo le estaba dando la espalda a Dios, el pueblo se estaba olvidando de Dios. El pueblo no se estaba arrepintiendo de sus pecados y Juan, con voz clara, fuerte y palabras contundentes, le dice: es necesario que el pueblo de Dios, los escogidos de Yahvé, den frutos de arrepentimiento. Se acabó la manipulación, les estaba diciendo Juan el Bautista. Ya el argumento de que porque somos hijos de Abraham, porque somos judíos, porque nacimos dentro de esta raza y de esta religión, es suficiente para salvarnos, se acabó. Esto no se trata de simplemente por lo que yo soy o por lo que yo tengo. La relación con Dios y la salvación y la vida digna con el Señor, y como todo ser humano la debe llevar, no es por cómo nació, dónde nació, por lo que tiene o deja de tener. Es tiempo, Juan estaba llamando a la gente de todos los tiempos y a nosotros hoy para detenerse, escuchar, mirarse por dentro, escudriñar los caminos para que el pueblo de ayer y nosotros hoy nos volvamos al Señor. Y ese llamado y esa llamada de parte de Dios sigue vigente, no ha pasado de moda y sigue latente hoy para nosotros en este culto, hoy en este día para la primera iglesia presbiteriana en Aguada. Juan estaba llamando y Dios a través de Juan para que el pueblo cambiara aquellas cosas que lo alejaban de Dios, aquellas conductas que no le permitían dar frutos dignos de que eran arrepentidos por las cosas malas que estaban haciendo. Porque mientras el pueblo era extorsionado, ellos aprendieron a extorsionar. Mientras el pueblo era oprimido, ellos se oprimían entre ellos mismos. Mientras el imperio romano los ahogaba, ellos seguían haciendo lo mismo con sus compueblanos. Y eso y muchas cosas más que el pueblo estaba haciendo ayer como lo hace hoy, no era agradable al Señor. No eran frutos agradables a nuestro Señor. Por lo tanto, su suerte tenía que cambiar, su vida tenía que cambiar, sus pasos y su modo de ver la vida y de relacionarse con las demás personas también tenía que cambiar. Dios sigue hablando de cambios y siempre lo ha hecho desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Porque Dios hizo las cosas de una manera y el ser humano las ha tornado de otras. Y hace que tú y yo nos tornemos infieles a Dios. Pero hoy a través de la voz del profeta, de Juan, de la palabra, una vez más, Dios nos hace una llamada para dejar la infidelidad a Dios, para tornarnos en gente fiel a Dios. Y aunque el hacha esté puesta para cortar de raíz a todo árbol que no da buen fruto, antes de que eso ocurra, Dios está llamando para que te tornes
fiel al Señor. Y aunque estas palabras de Juan parecen duras, estamos una vez más, amada iglesia, ante otra oportunidad que Dios nos da a todos nosotros, igual que se la dio y se la sigue dando a todo ser humano a lo largo de las edades y de los tiempos. Es duro vivir de espaldas a Dios, es duro vivir lejos de Dios, es difícil llevar una vida pecando y lejos de Dios. Pero no es suficiente para nosotros venir a la iglesia y decir somos presbiterianos y somos cristianos, o yo me porto bien, o yo no le hago mal a nadie, o yo no fumo, yo no bebo. Dios hace muchos siglos dejó de hablarnos de esas cosas y de pasarnos la mano. La calle está dura, las circunstancias son difíciles, lo que pasa a nuestro alrededor no es alentador, por lo tanto es tiempo de vivir de cara a Dios, mirando a Dios, de la mano de Dios, con la dignidad de Dios, haciendo este mundo digno y tratando a la gente con la misma dignidad que Dios nos ha tratado a nosotros. Necesitamos urgentemente tornarnos a ese mensaje de Dios. Y al igual que necesitamos tornarnos a ese mensaje, también necesitamos gente que sea capaz, como Juan el Bautista, de confrontar a otros seres humanos con su realidad y presentarles su redención y a su Redentor. Necesitamos gente que acoja esta palabra y digan, yo puedo ser como Juan el Bautista y alzar mi voz en medio de mi trabajo y alzar mi voz en medio de mi hogar y decirle a mi esposa o a mi esposo o a mis hijos, no estamos haciendo las cosas como Dios quiere que las estemos haciendo. No es tiempo de un pecado colectivo familiar ni de la iglesia, mucho menos. Es tiempo de tornarnos al Señor, de levantar nuestra voz, aunque sea en el desierto, y decir, basta ya. Es tiempo de mirarnos por dentro y de escudriñar nuestro camino y hacer lo que nos dice la Escritura. Tenemos un Salvador y ese es nuestro modelo, nuestro paradigma y nuestro modo de vida. Juan lo decía de la siguiente forma, viene uno que es más poderoso que yo y de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ya tiene el bieldo en la mano, de modo que limpiará su era. Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en un fuego que nunca se apagará. Con exhortaciones como esta y con muchas otras anunciaba al pueblo estas buenas noticias. Y por más duras y difíciles que fueran las palabras de Juan, no dejaban de ser buenas noticias de parte de Dios. Y Dios está hoy en este lugar para darte buenas noticias. Todavía está dispuesto a darnos una oportunidad. Tórnate fiel al Señor. Y eran tan gratas las noticias a través de palabras duras como las de Juan, que la gente empezó a acercarse a Juan para escuchar a Juan y para responder a esa palabra que Juan estaba diciendo. Y usted se da cuenta conmigo de que eso era de esa manera porque las personas se acercaban no para escucharlos e irse y hacer cualquier cosa que quisieran, sino por el contrario, porque estaban reflexionando sobre esa novedad que Dios les estaba diciendo. Y cuando se acercaron algunas personas a Juan, usted y yo leímos en Lucas 3, en la seguridad del perdón de nuestro orden de culto, y está plasmado en su Biblia, que la gente hacía una pregunta que nos da el título para nuestra predicación de hoy. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Usted y yo sabemos que el principio de la solución de un conflicto es reconocer que existe el problema. Si usted y yo no reconocemos que existe un problema, es bastante cuesta arriba tratar de buscarle solución a ese conflicto. Así que las cosas más básicas, o empezamos desde el principio si queremos solucionar el problema. Sí existe el maltrato, sí soy una mujer maltratada. Llevo años diciendo que no. Hablo bien de mi esposo, le paso la mano y creo hacer que todo está bien en mi casa, pero en realidad soy una mujer maltratada. Y ese es un buen inicio para liberarse. Y así por el estilo pudiéramos dar muchísimos otros ejemplos. Los que escuchaban a Juan se sintieron interpelados por la palabra que él estaba hablando y por su predicación de volverse a Dios. Sintieron que debían corresponder y que tenían una responsabilidad ante esa predicación. Dios está hablando y cuando Dios habla el pueblo escucha y responde. A eso usted viene a la iglesia. Usted lo sabe, eso es a modo de repaso.
Así que las cosas empiezan a cambiar cuando no nos escondemos, cuando reconocemos, cuando confesamos, cuando enfrentamos con la verdad por más dura que sea. Siempre y cuando estemos dispuestos a la transformación, porque usted y yo no siempre estamos dispuestos a la transformación. Hay personalidades como la mía, para que nadie diga, lo está diciendo por mí, como a veces me pasa desde las predicaciones, como la mía, que somos lo suficientemente cuadrados en esta vida para que nadie nos cambie los muñequitos. Y si no los cambia, ya usted sabe que eso es una crisis. Y eso afecta a la iglesia, afecta al hogar, afecta a las relaciones personales. Y uno dice, no, yo no soy así, yo no soy así, yo no soy así. Pero si usted quiere un cambio, usted tiene que enfrentar la verdad por más difícil que sea. Y muchas veces Dios usa a quien menos tú piensas, a tu esposa, a tu esposo, a tu amigo, a un hijo, a un nieto. Y usted dice, no, eso es el diablo hablándome, no es el Señor. No, yo estoy bien, yo voy a seguir igual. Yo no tengo que cambiar, yo sigo como voy por buen camino. Ojo, el que tenga oídos que los use. ¿Alguien me dice amén a mí? Ay, me asustan. Las palabras del teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer nos ayudan. La confesión hace posible el acceso a la certeza. La confesión hace posible el acceso a la certeza. ¿Qué debemos hacer? Era la confesión de aquellas personas que se acercaban a Juan y debe ser la nuestra. ¿Cómo podemos efectuar el cambio que nuestras vidas necesitan? ¿Cómo podemos dar frutos? Era la pregunta que ellos estaban haciendo. Juan les dijo claramente, acudan a la metanoia, al cambio radical de sus vidas, al cambio radical de sus mentes, a que volvamos a la palabra que nos dice, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Que le des la vuelta otra vez, igual que te tornaste para darle la espalda a Dios en cualquier asunto de tu vida, que nos tornemos para mirar al Señor, para caminar con el Señor, para hablar del Señor, para hablar con el Señor, para relacionarnos con el Señor. Y cuando las cosas tienen el curso correcto, lo demás, como dice la misma Escritura, nos será añadido. Me voy a poner de ejemplo otra vez, cuántas veces yo quiero arar las cosas por los pelos. Y usted se le olvida la palabra, a mí se me olvida aunque la predique. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Porque lo demás es lo demás. Las respuestas de Juan el Bautista nunca han sido muy simpáticas, como muchas predicaciones que yo he dado por aquí, que no necesariamente son muy simpáticas. Pero si preguntaste, pues siéntate a escuchar, ¿no? Una respuesta. Lucas 3. ¿Qué debemos hacer ante tus palabras de cambiar nuestra vida, nuestra manera de pensar y de vivir? ¿Qué debemos hacer? Si tú estás conmigo en este sermón y eres tan valiente como esas personas, o al menos si no eres valiente, eres capaz de ser guiado por el Espíritu para responder, para hacer las preguntas, para mirarte por dentro y decir, quiero responder a la palabra que Dios me está dando. Dios tiene razón, yo tengo que cambiar. Tengo que cambiar mi mentalidad, mi manera de vivir, de relacionarme con mi familia, con Dios y con la iglesia, o con muchas cosas más. Pues si eres capaz de hacer esta pregunta, escucha la respuesta de parte de Dios. El que tiene que reparta, le decía Juan el Bautista. O sea, no seas egoísta, no trates de acapararlo todo. Siempre recuerde que la palabra si da cantazo, como alguien me dice, o aguacero, empieza conmigo. Segunda respuesta, el que engaña, extorsiona y miente, que deje de hacerlo. O sea, no hay salida, no hay puntos medios, es deja de hacerlo, radicalmente deja de hacerlo. Si tú estás adicto a la pornografía, no hay puntos medios, no es que mañana voy a un ratito menos, no, deja de hacerlo. Si tú tienes problemas serios con la sexualidad, tienes que buscar ayuda. Radical. Si tú sientes que tienes problemas emocionales y mentales, esto no es que la semana que viene, el mes que viene, dentro de 4 o 6 meses cuando me den la cita. No. Usted está oyendo la palabra, ¿verdad?
El que hace esto tiene que radicalmente dejar de hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque nosotros no conocemos el siguiente minuto. Y el tiempo cuenta. Y te puedes estar haciendo daño tú o a tu familia, que es el primer ministerio que Dios te ha dado para administrar. Y si usted se dio cuenta conmigo de la respuesta de Juan, lo que Dios le estaba diciendo a la gente era que la vida del otro y de la otra cuenta igual que la tuya cuenta también. Tercera respuesta, que al igual que tu vida es importante, el del otro y de la otra es importante. Que al igual que tú quieres que Dios escuche tus oraciones, Dios también escucha las oraciones del otro y de la otra, aunque uno no quiera que Dios las escuche. Y aunque uno no quisiera estar en el cielo al lado de este, que Dios va a salvar también, eso es lo menos que yo quisiera. Pero eso no depende de mí, depende del Señor. Yo tengo una broma y digo, Dios mío, ¿pero por qué? A lo mejor tú lo salvas y me lo encuentro en el cielo al lado mío. Esa persona es tan importante para Dios como lo soy yo también. Ya es tiempo de dejarnos de orgullos y de vanaglorias que nunca nos han llevado a nada. Y a pensamientos distorsionados, pecaminosos y oscuros que no nos han llevado a nada. Te tienen en el mismo círculo vicioso o en el mismo túnel del cual tú mismo formaste y tú mismo, con la ayuda del Señor, tienes que aprender a destruir en su nombre. Juan le estaba diciendo a la gente lo que la gente ya sabía, pero querían tratar de tentar a Dios como tú y yo lo hacemos. Yo sé que yo tengo que diezmar, pero déjame ver por dónde yo trato de engañar a Dios y a la iglesia, tú sabes. Yo sé que yo tengo que dejar tal vez de comer tanto, pero deja ver cómo voy engañando a Willy para que no vea. ¿Ves? Le estaba diciendo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Toma en cuenta a la otra persona, deja de hacerle el mal, no le hagas más daño, reconcíliate, perdona, comunícate. Porque hay gente que quiere que sus problemas se solucionen sin comunicarse. Ten compasión, ten misericordia, sé solidario, en fin, ten el mismo amor que Dios ha tenido contigo. Y nada de esto, hermanos y hermanas, se logra sin Dios en nuestras vidas, en nuestro caminar, en nuestras decisiones y en nuestras palabras y en nuestro corazón. Nada se logra sin el Señor. Dependemos de nuestra afiliación con Dios para lograr estos objetivos de la palabra de Dios para nosotros hoy. Si Dios te toma en cuenta a pesar de ti mismo, ten en cuenta la suerte del otro y de la otra también. Y eso es un buen inicio para cambiar nuestra vida. ¿Tú quieres cambiar el problema en tu hogar? Toma en cuenta a la otra persona. ¿Tienes problemas en tu familia? Toma en cuenta al otro y deja de victimizarte ya. Es que no me oyen, es que no me hacen caso. Y hiciste caso y escuchaste al otro o la otra también. Se sentaron a hacer el ejercicio de escucharse sin interrumpirse. Difícil. Pregúntele a Willy. No le pregunte a Willy, pregúnteme a mí. Hicieron un pacto y un acuerdo y lo pegaron en la nevera o en el baño, los sitios más frecuentados. No vamos a pelear más. Aunque no estemos de acuerdo, vamos a sentarnos a hablar y buscar el acuerdo. Y eso aplica también a la iglesia. Y en los trabajos. Porque hay jefes que son, dejémoslo ahí. Es tiempo de creer que Dios va a cambiar eso amargo, porque no depende de ti ni de mí, porque es que Él viene un redentor que trae redención. Y cuando Jesús llega y viene, las cosas no pueden permanecer igual. Para eso preparamos el camino. Era la consigna de Juan. ¿Verdad que la palabra es maravillosa? No nos toca a nosotros. Lo que sí nos toca es detenernos, sentarnos, actuar. Ya Dios dispuso que venía un redentor con su redención, pero a ti te toca una parte importante. Y digo esto con cuidado, con temor y temblor, porque ustedes y yo sabemos como reformados y presbiterianos que nosotros creemos que no depende de nosotros nuestra salvación. Esto es un asunto de la gracia, depende de Dios. Pero eso no nos quita nuestros deberes y responsabilidades hacia Dios. Y es lo que Juan y la palabra siguen planteando para nosotros hoy. Dios tiene un plan de acción y tú eres parte de ese plan. No te puedes quedar de brazos cruzados esperando a ver qué pasa, a ver cómo el río suena y las cosas fluyen. No.
Dios nos ha dado unos deberes y unas responsabilidades y para eso es la fe. No para que las cosas se solucionen fácilmente como tú quieres y cuando tú quieras, sino como herramienta para saber que tienes que levantarte en fe, levantar las manos, el corazón, la voz y la mirada y decir en el nombre del Señor, con valor, como dice la palabra, voy a enfrentar tal situación por el bien no solo mío, de mi familia, de mi iglesia y de esta humanidad. Pero qué difícil es ese ejercicio. Pero Dios nos asiste y nos ayuda. Dios nos asiste y nos ayuda. ¿Cuáles son realmente las consecuencias de hacer esto? Siempre son positivas. Tomemos por favor como ejemplo y tomemos en cuenta la situación que estaba viviendo el pueblo de Dios tiempo antes de las palabras de Juan y que Dios usó a otro profeta llamado Sofonías para dejarle saber al pueblo que su suerte iba a cambiar, igual que ya se lo había dicho a través de Juan. La gente se estaba preguntando ¿hasta cuándo? ¿Qué va a pasar con nosotros? Había guerras, el pueblo seguía oprimido, estaba pasando lo que estamos pasando nosotros hoy. El bono no llega, el reintegro ni hablar, ya la palabra reintegro debe desaparecer del diccionario. No temas, que no se debiliten tus manos. El Señor está en medio de ti y te salvará con su poder. Por ti se regocijará y se alegrará por amor. Por amor guardará silencio, o sea, no pronunciará un juicio negativo y con cánticos se regocijará por ti. ¿Ves que va a cambiar nuestro panorama? Y aunque Héctor Lavoe le haya llamado suerte, nosotros sabemos que es bendición. Y aunque hay gente que le llama destino, nosotros sabemos que se llama un cambio de vida, un metanoia, un fruto digno de arrepentimiento, una transformación de parte de Dios, una renovación y un cambio que solamente Dios puede hacer. Solamente Dios puede hacer. ¿Qué debemos hacer? Era la pregunta de la gente y era la pregunta tal vez que se había hecho siglos antes el mismo pueblo de Dios. Canta, hija de Sión, da voces de júbilo, Israel, es la respuesta de Dios. Regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. El Señor ha apartado tus juicios y ha expulsado a tus enemigos. El Señor es el Rey de Israel y está en medio de ti. Nunca más verá el mal. Dios cambiará nuestro panorama oscuro por luz, nuestro miedo por seguridad, nuestras enfermedades por salud. Y usted me conoce bien. Ayer, mientras Brenda nos embellecía, unas cuantas que estamos aquí en la iglesia, decíamos, esto es una iglesia real, no una iglesia que no predica unas cosas que no sean con los pies en la tierra. La realidad es que yo creo que Dios cambia nuestros panoramas. Yo no sé cuándo, yo no sé cómo, pero Dios lo hace, lo está haciendo y lo hará. Yo he sido testigo como pastora de reconciliaciones, he sido testigo de rupturas, he sido testigo de cómo la gente ha sido moldeada como el barro en las manos del alfarero. He visto cómo Dios pone las piezas en su lugar. He visto hijos que han llegado. He visto nietos que han amado. He visto familias que se han restaurado. Y yo quiero seguir viéndolo porque no depende de mí, ni de la iglesia, ni de ti. Depende del Señor que ha enviado y enviará un redentor con su salvación, con su limpieza, con su transformación. Y que está aquí para que nosotros le preparemos el camino. Para que no haya obstáculo ni nada ni nadie que interrumpa eso. Y si hay alguien o algo que lo interrumpe, hoy es el día de evaluar y escudriñar nuestro camino. Es la oportunidad que Dios nos ha dado. Para que cuando eso ocurra, cantemos, demos voces y nos regocijemos en medio del caos. Eso es lo que Dios le decía a su pueblo a través del profeta Sofonías y nos lo dice a nosotros hoy. El gozo de Dios no es una emoción pasajera. En Nehemías 8:10 escuchamos a Dios decir, no estén tristes, el gozo del Señor es nuestra fuerza. El gozo de Dios es nuestra fuerza, es lo que nos sostiene. Porque Dios no depende de medicamentos para estar alertas ni feliz. Ni depende de las circunstancias, ni depende del estatus, ni depende de la gente, ni depende de los títulos. Qué bueno es adorar a Dios y conocerle y servirle. Yo he estado en lugares, específicamente en iglesias, donde hay gente que no sabe quién soy yo.
Y yo llego como cualquier feligresa a adorar a Dios. Y todos los que estaban a mi alrededor ni me miraron ni me saludaron. No hace más que el pastor decir, aquí está la reverenda, y ya es otra cosa. Y eso a mí no me gusta. O me tratas bien desde el principio, no importa quién yo sea. ¿Y saben qué? Yo he cometido el mismo error. Dios no depende de eso. Dios te ama a ti cual tú eres y quién eres. Y aquellas cosas que no le agradan las transforma, no te las deja aplaudiéndote para que tú le exhibas al mundo cualquier pecaminosidad. Nosotros somos la alegría de Dios, decía Sofonías. Dios se regocija sobre su iglesia. No es tiempo de hacer nada que haga que Dios se avergüence o se sienta triste. Debemos seguir proclamando esta palabra, que Dios se sienta alegre con su pueblo. Por lo tanto, Dios necesita un pueblo que cante, que dé voces y que se regocije. ¿Cómo lograrlo en medio de tanta tristeza y de tanto estrés? ¿Cómo lograrlo en medio de tantas cosas que hacen nuestro corazón latir fuerte y que a veces decimos, me voy a morir de un ataque cardíaco? Ya no puedo más. En Filipenses leíamos antes del sermón lo siguiente: regocíjate en el Señor siempre. ¿Cuándo? O sea, no te llegó el bono, regocíjate. No recibiste reintegro, regocíjate. Subieron los deducibles, regocíjate. Vieron aumento en el peaje, regocíjate. ¿Verdad que parece contraria a la palabra? Esto no lo digo yo. Pablo se lo decía a la iglesia en Filipos: regocíjense en el Señor siempre. ¿Y usted cree que los filipenses no estaban pasando circunstancias difíciles como las nuestras? Y mira qué listo era Pablo. Y otra vez les digo, regocíjense, por si le queda alguna duda. Que la gentileza de ustedes sea conocida de todos los hombres. O sea, que no importa lo que pase a su alrededor, que ustedes no dejen de ser y vivir como Dios quiere que viva su pueblo. El Señor está cerca, no dejen de estar esperándolo, no bajen la guardia, no empiecen a dar paso a las cosas que Dios no quiere que le den. No se preocupen por nada. Me encanta Pablo. Pablo necesitaba vivir en este siglo. Yo soy de las que me preocupo por todos. ¿Hay algunas hermanas como yo aquí? Pues escuche. No se preocupen por nada. No le voy a preguntar a los varones que no se preocupan por nada aquí. Como tú hay 2 o 3 más. Detrás. Yo no vine a hablar aquí de mi esposo. Que sus peticiones sean conocidas delante de Dios. Y así la paz de Dios será con todos nosotros. Quiero ir terminando, iglesia. La propuesta del apóstol Pablo a la iglesia en Filipos es clara. Ante la pregunta, ¿qué debemos hacer? Estamos en caos, estamos en crisis, estamos en aprietos, las circunstancias, los tiempos difíciles, gubernamentales, sociales, eclesiásticos, familiares, internos. ¿Qué debemos hacer? Que el gozo de Dios sea nuestra fuerza y que nada domine lo que nosotros debemos ser y cómo debemos vivir. Que sigamos en la expectativa de que el Señor va a llegar y viene y que cambiará, como dice la canción, el día de nuestra suerte. Nuestras circunstancias va a cambiar y que mejor nosotros sustituyamos todas esas preocupaciones y toda esa capacidad de estar amargos en la vida y de cruzarnos de brazos y no saber qué hacer por oraciones y acciones de gracias a nuestro Dios. Y así cambiará nuestras circunstancias. Usted y yo sabemos que Héctor Lavoe, el que tal vez escribió esta canción, la escribió, pero cuando yo la leía para la predicación sentía como esa nostalgia de que lo que quisiera hacer pero no es. Y usted y yo sabemos cuál fue el final de esta persona. Nosotros tenemos una esperanza que se llama Jesucristo. Nuestro Redentor viene no a pasarte la mano para que sigas haciendo las cosas como las estás haciendo, sino para transformarte completamente. Y eso yo lo creo. Y lo predico porque lo he vivido, porque lo veo y lo tengo que seguir viendo. No por tu beneficio ni el mío, sino por el beneficio de toda la humanidad. Y Dios está aquí hoy en este tercer domingo de Adviento para que tú y yo aprendamos a preparar el camino, porque Él llega con regalos.
Él llega con su gracia, con su amor, con su misericordia y con sus cambios para que cambie nuestro panorama. ¿Cómo vamos a pretender que nuestro panorama cambie a nuestro alrededor si no cambiamos nosotros? Comencemos por nosotros mismos. Y hagámosle caso a Isaías, que nos llamaba a adorar al Señor con las siguientes palabras. Con gran gozo sacarán ustedes aguas de las fuentes de la salvación. Y nuestra fuente de salvación es Jesucristo. Por eso la gente iba a bautizarse. Y Juan le decía, viene uno que es el que hace la obra. Él los bautizará no solamente con agua, sino con Espíritu Santo y con fuego. Que ese mismo Espíritu Santo sea el que obra en tu vida y en la mía. Que ese fuego ardiente no se apague por nada ni por nadie. Y que no haya circunstancia que trate de apagar ese fuego de Dios en nuestras vidas. De esa manera vamos a poder cumplir con lo que Dios le decía a su pueblo a través del profeta Isaías y que oímos en el llamado a la adoración con lo que iniciamos este culto. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión. Regocíjate y canta, primera iglesia presbiteriana en Aguada, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Así yo lo creo y así lo proclamo y así lo quiero vivir. Ayúdame para que sea una realidad. Que así nos ayude el Señor. Te invito a orar. Señor, ¿qué debemos hacer? Esa gran pregunta que tú nos has hecho hoy y que tu palabra nos ha interpelado para hacernos. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debo hacer ante tal o cual circunstancia que me aqueja, que me agobia? Un problema existencial, un problema familiar, un problema mental, un problema físico. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Pues tal vez tú nos has interpelado a través de tu palabra y de tu espíritu para que aprendamos a hacer esa pregunta. ¿Qué debo hacer? Saber que me debo detener, que debo pensar, que debo analizar, que debo mirar a mis adentros, escudriñar mi camino, para por ahí empezar a saber qué voy a hacer. Y lo segundo, saber que toda ayuda viene de ti, que sin ti nada podemos hacer. Por eso acudimos a ti en esta hora, porque todos tenemos la misma pregunta y todos queremos hacer como leíamos en Lucas. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer para responder a ese cambio del cual tú nos hablas? Y aquí estamos tal cual somos, con nuestras virtudes y defectos, con nuestra vida como el barro en las manos del alfarero para que tú respondas y tú hagas. ¿Qué debemos hacer, Señor? Ayúdanos. Ayúdanos e indícanos a través de tu Espíritu, quien viene a bautizar su iglesia, a nosotros, a saber cómo dirigirnos, qué detener, qué añadir a nuestras vidas, qué hacer diferente y cómo hacerlo ya. Ayúdanos a salir de la inercia, ayúdanos a salir de la zona cómoda, ayúdanos a salir del miedo y de la inseguridad para comenzar a ver esos cambios hoy, aquí, ahora. Gracias porque aunque la vida va muy acelerada, nosotros no queremos conformarnos a este siglo. Ayúdanos, Señor. Y así queremos seguir escuchando palabra tuya, que tú te regocijas con tu pueblo y que nosotros nos regocijamos en ti a pesar de las circunstancias. Al fin de cuentas, un Dios regocijado y un pueblo regocijado será la fuerza suficiente para seguir adelante, aunque nuestras circunstancias no sean la mejor. Pero qué bueno es saber que no todo queda igual, que tú lo cambias y lo cambiarás por Cristo Jesús en nuestras vidas, para quien esto da gloria y toda honra, y por cuya fidelidad estamos hoy aquí, y cuya fidelidad vamos a adorar, y por cuya fidelidad vamos a cambiar. ¿Para qué? Para ser fieles a ti. Oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Redentor, Señor y Salvador nuestro. Que así sea, Dios. Amén.